Está con nosotros Damián Dipache, periodista económico, que nos trae el análisis de este tema. Damián, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Rocío? Buen día, un placer. Bueno, jornadas claves, ¿no? Cuarto intermedio, hoy se retoma la audiencia pública y va a seguir, ¿no? La información, el debate sobre un tema clave y que va a tener un impacto fuerte en los bolsillos durante todo este año. Sí, podemos ya adelantar un poco de lo que pasó en la audiencia pública el día de ayer. Ujú. Estuvo el secretario de Energía, Chirilo, y algo que, bueno, llama la atención para un poco tomar en parámetro qué es lo que se viene, es que manifestó que hoy los usuarios pagan solo el 17,5% de la tarifa de gas. Por lo cual, efectivamente, está muy, pero muy retrasada. También se habló de al menos tres que arrancaría a partir del mes de febrero, te vendría en la boleta de marzo los primeros aumentos, que se quitaría un subsidio del 33% para febrero, marzo y abril. Y los que pidieron las distribuidoras es que de ahí en más los aumentos estén ajustados por el índice de precios mayorista que publica el INDEC todos los meses. Esto generaría que, bueno, ya ahora tengamos precios constantes, o sea que las boletas, una vez que se revise el cuadro tarifario integral, ya tengan aumentos permanentes a lo largo de todo el año. Por lo cual, las boletas de los consumidores, reitero, con el consumo de febrero ya llegaría con la factura del mes de marzo, ¿no? Claro, una situación muy complicada. También tengamos en cuenta que además muchos todavía reciben según su consumo, en el caso de la electricidad y según también sus propios ingresos, un subsidio mayor, ¿no? Por parte del Estado Nacional. Sí, por ejemplo, tomemos como parámetro qué es lo que está pasando con los diferentes tipos de hogares. Hoy un hogar de nivel alto en promedio que paga 6.821 pesos de tarifa de gas pasaría a pagar 24.562 en promedio, es decir, un 260% de aumento. Claro. El hogar bajo, que paga 2.485, pasaría a pagar 8.782, 253% de aumento. Y el medio, que hoy paga 4.892 pesos en promedio, pasaría a pagar 24.562, que son 402% de aumento en la boleta de tarifa. Bueno, Esto no, digo, con estas cifras que nos compartís, Damián, está claro que el gradualismo, por lo menos en este tema, quedó, bueno, absolutamente atrás. Sí, y yo creo que esto tiene que ver, Rocío, con la búsqueda por parte del gobierno nacional de reducir el déficit fiscal, Ujú. porque tiene que eliminar subsidios nacionales sobre tarifas. Para que te des una idea, en el caso del gas, los subsidios caerían de esta forma con este cuadro que yo te presento, que reitero, están en audiencia pública, no es vinculante respecto a la decisión que tome el gobierno, pero yo lo que sí te puedo anticipar es que el gobierno va a recortar tarifa y va a recortar subsidios. Entonces los subsidios caerían de 2.400 millones a 1.230 millones de dólares en este año. Esa es un poco la previsión. Y después está la otra audiencia pública que va a ser hacia fines de enero por la tarifa, digamos, de electricidad, de Ujú. energía eléctrica, que también el gobierno espera recortar subsidio de 5.630 millones a 2.450 millones en 2024, ¿no? Es una situación realmente compleja también, como vos decías, eso está bueno aclararlo. El objetivo de estas audiencias es que el gobierno, los distintos sectores tengan en definitiva más información de la posición que tienen los consumidores, que vienen además de una situación realmente muy complicada, pero no quiere decir que eso vaya a tener una injerencia directa en la decisión que se tome finalmente, ¿no? Esta misma semana se va a dar a conocer la inflación del mes de diciembre, lo va a hacer el INDEC, tenemos el antecedente de lo que pasó en Ciudad de Buenos Aires y se espera que, bueno, la tendencia sea un poco más alta, ¿no? En relación a ese número y sí cercano al 25-30% que se venía planteando. En ese contexto estamos hablando de subas de 300, 400 o hasta 500%, ¿no? En las tarifas en una situación realmente muy complicada para todos. Bueno, yo creo que se viene la hora, así como aumentaron fuertemente los bienes en el mes de diciembre, ahora se viene el aumento de olas de servicios. Estamos hablando de tarifa de energía eléctrica, gas, agua, transporte público, prepagas. Entonces ahora va a pesar fuertemente eso.
Y la inflación, cuando logre encontrar un nuevo equilibrio, también va a tener el sopor de una nueva corrección del tipo de cambio oficial mayorista que va a forzar una nueva corrección Claro. de precios. Por lo cual es una situación que en el primer semestre va a ser muy difícil que la inflación logre descender a ese famoso 10%. Yo creo que vamos a tener una inflación promedio del orden de entre el 15 y 20% a lo largo del primer semestre del año, sin ninguna duda, y con caída del consumo y caída de la actividad Bueno, económica, por lo menos en el mercado interno. muy importante eso que vos decías, ¿no? Porque el impacto en cuanto al pago de servicios va a ser no solo por el aumento y la quita de subsidios, sino también por el componente dolarizado, ¿no? Justamente que tienen que después de la devaluación, obviamente, se tiene que corregir y que incluso si hay otra devaluación, también ese mismo valor tendría nuevamente impacto en las tarifas. Pensaba, ¿no? Incluso qué podría llegar a pasar con el sector industrial, ¿no? Que además viene muy golpeado y que, bueno, obviamente como cualquiera son servicios básicos, pero en este caso más porque los niveles que utilizan son muchos mayor. El costo va a ser mucho mayor que de un usuario normal y en este contexto habrá que ver cómo les da los números, ¿no? Para poder sostener la actividad. Vos tenés ahí dos sectores importantes que hacen uso intensivo. Ejemplo, el comercio hace mucho uso de energía eléctrica y las industrias mucho uso de gas intensivo. Las distribuidoras están pidiendo aumento del 87% en la distribución, que no llega directamente a boleta, pero en la distribución. Y si es así, Rocío, también pasa lo mismo con el combustible, porque cuando se devalúa nuevamente queda retrasado respecto de su valor dólar, por lo cual las petroleras van a volver a aumentar, y también impacta sobre el gasoil, sobre el transporte de carga, que de acuerdo a la primera asociación de transporte de carga tuvo un aumento de más del 250% interanual del transporte de carga en nuestro país. Por lo cual, nada, es una situación de nunca acabar porque va arrastrándose cada vez más esa corrección. Y reitero, para mí, la forma en la cual vamos a tener una baja en inflación va a ser por caída drástica del consumo, ¿no? Claro, porque en algún momento pensó, ¿no? El gobierno nacional, Damián, que con esta devaluación, ¿no? Superior incluso a la expectativa que tenía el mercado, podía llegar a anclar algunos valores. Pero eso, bueno, evidentemente no sucedió y se está viendo una aceleración todavía, digo, en el mes de enero, ¿no? Y hay, particularmente en el sector turístico, lo hablamos con vos también en algún momento, preocupación por lo que va a pasar en el mes de febrero, ¿no? Algunos que incluso están pensando en cerrar para no perder, digamos, bajando los precios, ¿no? Porque obviamente hay un montón de costos que se tienen que cubrir. En este caso hablamos de lugares que tal vez tienen temporada alta durante todo el año y que preferirían, digamos, resguardar justamente un mes o algunas semanas del mes de febrero porque están notando desde todos los sectores esta caída en el consumo. Lo que te pasa en el caso del turismo, los alojamientos, tratan de cerrar porque va a caer la demanda. Entonces, cuando tenés un cliente, tratás de alguna manera seducirlo para que no te quede vacío ese hotel o esa cabaña o ese departamento. Me quería referir un poco a lo que vos decías sobre el ancla. Argentina en este momento no tiene el ancla, básicamente porque está corrigiendo todos los precios regulados que oficiaron de ancla de la inflación durante mucho tiempo, porque todavía hay excedente de pesos en el mercado y justamente en enero, febrero y marzo son los meses en los cuales hay mayor nivel de caída de la demanda del peso argentino y a su vez el tipo de cambio. La única forma de lograr ancla de tipo de cambio es que el gobierno tenga poder de fuego de dólares, pero no los tiene. Las reservas siguen, a pesar de que logra acumular, siguen siendo escasas para la cantidad, digamos, de compromisos que tienen, tanto con importadores, sabiendo que el BOPREAL no funcionó, como con el Fondo Monetario Internacional, que ahora se vienen pagos y el desembolso no va a alcanzar para cumplir ese compromiso en forma neta. Y me parece que hay que transitar hacia ese abril-mayo para ver cómo logra fortalecer reservas y que efectivamente el sector externo le dé un mayor nivel de alimento y logra anclar ese tipo de cambio quizás en una no mega devaluación como la que vivimos ahora de 54%, sino una corrección menor que oficie de un paso, o sea, un paso a precio no tan elevado como el que vivimos ahora en diciembre de 2023, ¿no? Dami, antes de despedirte, bueno, un tema sobre la economía cotidiana. ¿No te parece que algunos sectores, no más allá de esa fuerte devaluación y de ahora esta etapa donde hay una desregulación de los precios, obviamente incidiendo porque el gobierno actual no mantiene los acuerdos,
pareciera, a mí me da la sensación de que algunos sectores en particular con el aumento se están pasando, ¿no? En cuanto a porcentaje, teniendo en cuenta también, digo, el número con el que cerramos la inflación, ¿no? Con el que vamos a cerrar, mejor dicho, la inflación del 2023, perdón. Yo soy una persona que siempre dice que controlar los precios es ponerle un techo al crecimiento y la innovación, la mejora del sector empresarial. Ahora, después de estar 15 años habiéndote regulado los precios, con un panorama que seguramente hacia adelante vas a tener la posibilidad de que el mercado oficie en esa libertad de oferta y demanda, muchos empresarios, sobre todo petroleros, sobre todo el sector de la salud, etcétera, digo, están actuando como un almacenero, no están teniendo la visión de plazo. Porque el almacenero, si le llega el jamón crudo y lo aumenta inmediatamente, lo entiendo porque se funde. Ahora, son CEOs, son empresarios, tendrían que ver el largo plazo. Le están haciendo muy mal al gobierno que le liberó los precios. Totalmente. El único gobierno que le liberó los precios lo está asesinando. La verdad que tenemos empresarios con empresas muy grandes con muy poca visión. Te diría, el almacenero de la vuelta de tu casa, Rocío, tiene más visión que esos empresarios. Cerramos con eso, Dami, gracias. Como siempre, un placer conversar con vos. Gracias. Un beso.